Dios les bendiga, hermanos. ¿Están contentos? ¿Están contentos de saber que Dios está con nosotros? Esta tarde ha sido una tarde preciosa, donde Dios se manifiesta en la alabanza, ¿verdad? Nuestro Dios se manifiesta en la alabanza. Y cuando nosotros le adoramos como pueblo y exaltamos su nombre, Dios se manifiesta en medio nuestro. Ese es lo que nos define y nos determina a nosotros como pueblo de Dios. Así como Israel, la presencia de Dios en la nube y en esa llama de fuego decía: este es mi pueblo. Para con nosotros, cuando nosotros alabamos y está la presencia de Dios, Dios está diciendo: este es mi pueblo. Siéntense, por favor. La última vez que prediqué, cuando terminé, decidí de que esa predicación iba a tener una segunda parte, porque había cosas que no había podido concretar. Y ahí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, si vamos a él, dice así, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren, la iglesia de Colosenses era una iglesia joven, radicalmente nueva en muchos sentidos. No solamente nueva en el sentido de que acababa de ser levantada en esa región, sino nueva en el sentido en el que también somos nuevos nosotros, pues ellos antes no eran el pueblo de Dios, pero ahora habían venido como nosotros a ser parte del pueblo de Dios. Y esto era una innovación, era algo nuevo. Digamos, lo que era una comunidad de fe caracterizada por creyentes que habían nacido de nuevo, y esa experiencia de nacer de nuevo y que entre los gentiles viniera a configurarse un pueblo de Dios era nuevo también. Y como todo pueblo en ese sentido nuevo, había comenzado un tránsito, un andar. La vida nueva, hermanos, es un inicio y un camino. Y es un camino que una vez que entramos en él, nos llevará a recorrerlo toda la vida. Y estos hermanos colosenses habían recibido esto que nosotros llamamos la vida nueva. Y es que en verdad, hermanos, cada creyente que ha nacido de nuevo ha recibido una vida nueva. Pablo, para remarcar este hecho, hace contrastes en todas sus cartas, no solamente en Colosenses, hace contrastes en Romanos, en Efesios, en Gálatas, en Filipenses, en Tesalonicenses. ¿Contraste en qué sentido? Para que la gente note lo que antes de venir a Cristo no era, y lo que ahora, después de venir a Cristo, se es. Ese es lo primero que Pablo marca en la vida de los creyentes. Les dice que ellos eran un pueblo advenedizo, alejado de las promesas de Dios, ajeno a las promesas de Dios, pero que ahora en Cristo han venido a ser el pueblo de Dios. Y este sentido de saber lo que éramos y entender lo que ahora somos, produce en el pueblo de Dios gratitud. Porque cuando entendemos el destino que teníamos, el juicio que nos aguardaba, la condenación que estaba latente, el destino del infierno que nos aguardaba, y que Dios lo ha cambiado radicalmente todo, y que ahora tenemos vida eterna, eso muchas veces
cuando se dice despierta a algunos, gloria a Dios, amén o aleluya. Porque entendemos con gratitud lo que Dios ha hecho. Pero esta vida nueva, hermanos, que los colosenses habían comenzado a experimentar, así como nosotros comenzamos un día a experimentarla, hay que transitarla, hay que madurarla, hay que crecerla todos los días. En un sentido, es una vida que desconocemos, en un sentido, y que la palabra de Dios nos va dando noción de ella, va desplegando en nuestros ojos de qué se trata esa nueva vida. Y qué importante es la palabra de Dios en ese sentido para la vida del creyente. El hábito de leer la palabra de Dios no es un hábito para andar presumiendo o ornamentario, ¿no? Yo leo mucho la palabra de Dios. No, es necesario. Es necesario porque por medio de la palabra de Dios nosotros vamos aprendiendo poco a poco qué es la nueva vida. Y el pasaje que acabamos de leer nos dice en pocas palabras qué es la nueva vida. La nueva vida es que Dios, con su poder, con su amor y con su sabiduría, escogió a un pueblo para su gloria. Y a ese pueblo que Él escogió, ahora entre las naciones gentiles también, los proveyó en Cristo de todo lo que ellos necesitaban. La palabra de Dios dice que Dios nos identificó con Cristo. Dios nos hizo uno con Cristo. No hay una persona que esté aquí sentada escuchando este mensaje que haya nacido de nuevo y que en el poder y la sabiduría de Dios, el día que Cristo murió y resucitó, no haya sido identificado, unido con Cristo. Fuimos unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección, para que los efectos de esa muerte y resurrección fueran los efectos de los cuales nosotros damos testimonio, que es la vida nueva. ¿Qué es la vida nueva? Haber muerto a nuestro viejo modo de existencia. Nosotros pertenecíamos a un reino, a un dominio. En ese dominio y en ese reino privaba y nos gobernaba el pecado, la muerte. Teníamos un modo de existencia enemistado con Dios, que la Biblia define como un modo de existencia en nuestra carne, y que nos hacía ser por definición ante los ojos de Dios enemigos de Dios. De tal manera que cuando fuimos identificados con Cristo en la cruz, nosotros dimos fin a esa vida. Dios dio fin a esa vida. Nos hizo morir esa vida. Todo lo que de mi vida tenía relación y sentido a esa vieja vida y ese dominio, el día que Cristo fue crucificado también. Y el día que fue sepultado, también fue sepultado ese modo de existencia. Y el día que bajamos a la tumba, ahí nos quedamos. Pero Jesús también resucitó. Y esto implica que cuando Jesús resucitó, si fue identificado en su muerte, como dice Romanos 6, sabemos que también somos identificados con Cristo en su resurrección para una novedad de vida. ¿Y qué implica que yo me haya levantado juntamente con Cristo? Implica
que a partir de mi muerte y mi resurrección yo soy una nueva creación. Soy una nueva criatura. Un día le dijeron a San Agustín, estaba dando una catequesis y estaba explicando cómo había milagros pequeños y milagros grandes de Dios. Y un estudiante le dijo, ¿cuáles son los milagros pequeños de Dios? Y bueno, pues que le haya dado vista a un ciego, que haya levantado de la tumba a Lázaro, que haya hecho caminar a alguien que no podía. Y entonces aquella persona dijo, oiga, y si esos son los pequeños, entonces ¿cuáles son los grandes? Y San Agustín le dijo, lo estás viendo, yo. Y miren, es que San Agustín en su vida pasada había sido un tremendo depravado. Había sido un hombre vil, pendenciero, peleonero, buscador de tugurios, vivía con prostitutas, era una persona de lo peor. Pero un día Dios vino a la vida de San Agustín y cambió su vida. Hay la narrativa que una vez una de esas mujeres lo vio en la calle y le dijo, Agustín. Y él se volteó y le dijo, era. Entendía muy bien que él había muerto esa vida juntamente con Cristo y que esa vida ya no era su vida, ya no era su modo de existencia. Desde que él había muerto con Cristo y había resucitado con Cristo, había venido a ser una nueva creación. Y vaya que como toda nueva creación, debemos de conocer los alcances y las características de lo que es ser una nueva creación. Pero no cabe duda, hermanos, de que nosotros, cada uno de nosotros, somos la expresión del milagro más grande que hay en el universo. ¿Sabe eso? ¿Sabe que su vida, que ha sido recreada, literalmente puesta escondida con Cristo en su muerte y de su muerte en su resurrección, cuando Dios levantó de la tumba a Jesucristo con el poder que le caracteriza a Dios, entonces ahí usted se levantó juntamente con Cristo. De tal manera que ahora usted es un vivo de entre los muertos. Mire, en Efesios dice que nosotros éramos muertos vivientes antes de venir a Cristo. Es decir, existíamos, pero ante Dios estábamos muertos. Pero ahora que fuimos identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección, hemos venido a ser vivos de entre los muertos. Usted es un resucitado. Cabría preguntarles, ¿cuántos de ustedes saben que han resucitado ya? A veces, y no estamos equivocados, tenemos la idea de que algún día resucitaremos con Jesús cuando Él venga. Pero la palabra nos enseña algo más grande. Nos enseña que aquí y ahora, la vida que nosotros tenemos ya en Cristo es una vida resucitada nueva. Que nosotros estamos aguardando la manifestación de la gloria de Dios, pero que aquí y ahora nosotros podemos vivir una vida nueva porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu de Dios es el anticipo de la nueva vida. Todas estas realidades que dan testimonio de lo que nosotros somos, habrá que irlas armando en un rompecabezas de lo que la vida nueva es, de lo que mi vida es como una nueva criatura. Tengo que aprender, hermanos, a través del tiempo, qué cosas ya no soy y qué cosas sí soy. En qué cosas yo ya no tengo que ocuparme,
Porque ya no pertenezco a ese reino. ¿Y en qué cosas tengo que ocuparme? Porque ahora pertenezco a este reino. Miren, la venida del reino de los cielos es una invasión a la venida de esta presente era malvada. Así dice la Biblia. El reino de los cielos se acercó, chocó literalmente con esta presente era malvada. Tuvo un encuentro. Esos dos reinos se repelen el uno al otro. Están en un constante conflicto. Están en guerra. El reino de los cielos está en guerra con el reino de las tinieblas. Lo que el reino de las tinieblas es todo lo que el reino de los cielos no es. Déjenme darle algunos ejemplos. El dominio del reino de las tinieblas está caracterizado por el pecado. Todos los que pertenecen a ese reino son pecadores. El reino de los cielos está caracterizado por un don de justicia, porque los que pertenecen a ese reino han sido perdonados de todos sus pecados y han sido justificados del pecado, y el pecado ya no tiene dominio sobre ellos. Ahora ellos tienen la justicia de Cristo como su justicia. En el reino de las tinieblas, el modo de existencia es según la carne. Y todo lo que es según la carne es aborrecido por Dios. Jesús le dijo eso a Nicodemo, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Romanos 8 nos enseña que la carne no puede agradar a Dios. Es un estado y es una condición de existencia humana enemistada con Dios. Pero ahora que pertenecemos al reino de los cielos, ya no tenemos más un modo de existencia en la carne, sino nuestro modo de existencia es en el Espíritu. ¿Nota usted los contrastes? En el reino de las tinieblas impera el reino de la muerte. En el reino de los cielos impera la vida eterna. De tal manera que estos dos reinos no solamente están en conflicto, sino que son diametralmente opuestos. Y Dios, en su poder, lo ha rescatado del reino de las tinieblas y lo ha colocado en el reino de su amado Hijo. Ahora usted pertenece a ese reino. Es muy importante que usted entienda esta verdad. Es muy importante que usted entienda el reino al que pertenece por el poder de Dios. Mire, la Biblia no enseña para nada que usted con sus méritos y con su esfuerzo alcanzó el reino de los cielos y se metió en él, y que esta condición de pertenecer a este reino depende de usted. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el poder de Dios, que fue Dios quien lo arrancó de este reino de las tinieblas y lo implantó en el nuevo reino, fue el poder de Dios. ¿Qué impacto tiene esto? ¿O qué es lo que le quiero decir? Que una vez que usted ha sido colocado por Dios en este reino, y que luego entonces que no fue por sus fuerzas ni por sus capacidades que usted pertenece a ese reino, no son sus fuerzas o la carencia de ellos lo que haga que usted permanezca o salga de ese reino. Usted está puesto e implantado en este reino por el poder de Dios una vez y para siempre, eternamente.
Nada lo puede quitar de este reino. Nada lo puede sacar de este reino. Pues fue el poder de Dios que lo trasladó en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo usted murió a ese reino. Y en el cuerpo de Cristo usted resucitó a este reino. El cuerpo de Cristo es el vehículo que Dios usó para trasladarlo de este reino a este reino mediante su poder. Y vaya que fue mediante su poder. Porque cuando Dios hizo ese traslado, usted ni siquiera había nacido. Pero el Dios que lo había escogido usted antes de la fundación del mundo, aun cuando usted no había nacido, tuvo el poder para venir por usted en el tiempo y en el espacio y regresar a la cruz y ponerlo juntamente con Cristo, colocarlo en Él para morir a ese reino y levantarlo juntamente con Cristo para pertenecer a este reino. De tal manera que es un despliegue del poder de Dios el que ha hecho posible que usted pueda hacer esta declaración que hemos leído de Gálatas, el cual nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es muy importante que usted entienda a qué reino pertenece. Porque aunque usted nunca va a poder salir de este reino en el que Dios lo colocó, es decir, no va a haber mérito que le haya hecho ganar la pertenencia a este reino. Y tampoco va a haber demérito que le haga perder la pertenencia a este reino. Porque por su gracia y por su amor, usted fue colocado y establecido en el reino de los cielos. Y ahora usted pertenece al reino de los cielos. No cambie esa verdad por nada. Lo voy a preguntar. ¿Cuántos de los que están sentados en esta mañana pertenecen al reino de las tinieblas? ¿Cuántos de los que están escuchando esta mañana pertenecen al reino de los cielos? ¿Lo cree? Diga amén. ¿Lo cree? Bien. Usted fue establecido ahí por el poder de Dios. Ahora escuche algo. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Porque apartados de mí, nada sois. ¿Qué era usted antes de pertenecer a este reino? Nada delante de Dios. Pertenecer a este reino también significa estar en Cristo. Son dos cosas semejantes. Y Jesús le ordena a usted permanecer. No porque haya un poder que pueda sacarlo, pero sí hay un poder que puede engañarlo. Y puede hacer ese poder que, aunque usted pertenezca al reino de los cielos, usted viva tan ignorando o incrédulo a esa verdad y viva su vida con los viejos hábitos del reino de las tinieblas, engañado por el diablo. Es decir, aquí en su conciencia y en su mente, usted puede perder la batalla de estar afirmado en el reino de los cielos y decir: yo pertenezco a este reino. Porque, como le dije, estos dos reinos están en guerra, y ahora que usted pertenece a este reino, también está en guerra.
Y el diablo y la carne y el viejo hombre y todas las fuerzas del reino de las tinieblas están peleando aquí para sacarlo de este territorio y aquí colocarlo en este. Por ignorancia o por incredulidad. Por ignorancia cuando usted no sabe la verdad de a qué reino pertenece. Usted puede ignorar que pertenece al reino de los cielos y vivir una vida oscilante como campanita. A veces estoy aquí, a veces estoy allá, depende cómo me vaya, depende cómo me porte, dice usted. Y lo que en realidad está sucediendo es que usted está siendo engañado por quien es un maestro del engaño y de la mentira. Escuche bien, el reino de los cielos ha venido y ha chocado con esta era. Yo le he dicho mucho esta verdad. La existencia del creyente es una existencia entre dos eras. La nueva, la del reino de los cielos, y la de la vieja creación, del reino de las tinieblas. Entre esas dos eras está su existencia todavía. De tal manera que aunque ante los ojos de Dios usted está ya en el reino de los cielos y Dios no va a cambiar su criterio, usted sí puede cambiarlo por ignorancia, pero Dios no lo va a cambiar nunca. Eso no significa que la inercia y los poderes del reino de las tinieblas no estén combatiendo en su mente para engañarlo y hacerle sentir la percepción de que usted no merece pertenecer a ese reino y que usted en realidad pertenece a este reino. Que usted en realidad es un hipócrita si cree que pertenece al reino de los cielos. Y que su pobre realidad es que usted pertenece al reino de las tinieblas. ¿Sabe quién le ayuda al diablo en esa mentira? Su viejo hombre. Porque aunque en la economía de Dios eterna el viejo hombre ya fue crucificado y murió con Cristo, en el tiempo y en el espacio, aquí y ahora, él está activo y usted tiene que crucificarlo todos los días. Usted tiene que crucificar la opinión del viejo hombre al respecto de usted. El viejo hombre hará su tarea. Póngame mucha atención en esto, porque estas son luchas que usted tiene todos los días. Todos los días el viejo hombre dará la pelea por hacerle sentir que usted es ese viejo hombre. Y a veces gana. Muchas veces gana. Y cuando ese viejo hombre gana la pelea por el pecado que aún mora en usted, entonces usted es engañado por el viejo hombre y por el diablo, y entonces usted viene a sentir y a vivir por sus sentimientos y a vivir por lo que usted ve en su carne. Hay creyentes que viven por lo que sienten y ven en su carne, porque aún ven al viejo hombre activo y creen que ellos son él. No han entendido que la cruz sigue teniendo un poder vigente para que yo todos los días le crucifique y le declare muerto. Y entonces esté libre de su criterio. Yo me sigo viendo en el espejo de mi viejo hombre y no en el espejo de lo que yo soy en Cristo. Usted tiene que aprender qué es en Cristo. Miren, hay cristianos que viven tan dramáticamente esta batalla todos los días que van al psiquiatra y al psicólogo para que les dé respuesta a esto.
Es decir, degradan el poder de Dios, diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Lo que tú has hecho es grande, pero necesito una ayuda, porque pues sí, tu poder es muy grande, pero tu poder necesita una ayuda, de un poco de consejo de la psicología o de la psiquiatría. Una de las razones por las que Pablo escribió Gálatas es porque había doctrinas que se habían infiltrado en la iglesia para hacerle pensar al creyente que sí estaba bien Cristo, sí estaba bien que había muerto, sí estaba bien que había resucitado, pero también había otras cosas más. Había que prestar culto a los ángeles, había que prestar culto a la filosofía humana, había que también fijarse en los judaizantes y obedecer la ley. Era Cristo más un montón de cosas. Un día me dijo alguien, a quemarropa, había una joven que desde niña, desde casi bebé, había sido violada consuetudinariamente porque su madre perversamente la prestaba para que los hombres abusaran de ella. Y cuando aparentemente había venido a Cristo, todos esos recuerdos la seguían determinando. Y entonces constantemente ella necesitaba ayuda de pastillas, de lo que los van a llenar los psiquiatras, y de consejos aquí y allá. Y entonces me decía que yo iba a ser culpable de, si yo no estaba de acuerdo en que ella fuera con el psiquiatra, de una posible desgracia de ella. Y le dije a esa persona, ¿tú eres pastor? ¿Y me estás diciendo eso? Hermanos, quien ha nacido de nuevo tiene que entender que ya no tiene pasado, que él verdaderamente murió juntamente con Cristo. No importa lo que te haya pasado en la vida pasada, esa vida por el poder de la cruz llegó a su fin y no tiene más dominio sobre ti. No tiene cadenas sobre ti. Las cadenas las rompió Jesús y tú has sido puesto en libertad de tu vieja vida. Esa era la novedad de la nueva vida. La gente venía corriendo a Cristo porque hallaba el lugar donde su vida podía llegar a su fin y tenía la posibilidad de comenzar una nueva vida energizada y potenciada por el poder de Dios. Había un principio, un comienzo nuevo, donde todo era nuevo, las cosas viejas habían pasado y he aquí todas, pero todas habían sido hechas nuevas. Ese es el poder del Evangelio. Si una persona es salva, lo entenderá. El Espíritu Santo revelará esta verdad a su vida. Y no necesitará de un psiquiatra, ni de un psicólogo, ni de pastillas, ni de calmantes, ni de ansiolíticos. Porque el poder de Dios es suficiente. Si bien la predicación de la cruz y del Evangelio es locura para el mundo, al que no le ha sido revelado, no le ha sido dada la gracia de conocer este Evangelio, y le es locura. El mensaje de la cruz es locura. ¿Cómo un Cristo muerto puede salvarlos? Y para los judíos es tropezadero. Mas para los que creemos en este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Todos los días tú estás expuesto a una batalla. Y la orden de tu general es: defiende tu bastión. No te muevas de donde Dios te ha puesto. Dios te ha puesto en Cristo. Colosenses dice que Él es la cabeza del cuerpo y que Él es la imagen visible del Dios invisible.
y que en Él hemos sido provistos de todas las cosas que nosotros necesitamos. No hay poder y no hay dominio que Cristo no haya derrotado en la cruz y en la resurrección. Y ahora Él reina en nuestras vidas. De tal manera que la batalla de tu vida es permanecer. Permanecer. Hacer que el criterio de Dios sea tu criterio. Hacer que como Dios te ve sea la forma de como tú te veas. Que no le permitas a tu viejo hombre que siga determinando quién eres tú por lo que tú ves y sientes. Pues ahora el creyente no vive ni por lo que ve, ni por lo que siente, sino por la fe en la palabra de Dios, que es poder de Dios. Tú tienes dos esferas de acción. Y tú tienes que decidir en qué esfera quieres vivir tu vida. Porque tu existencia todavía está entre las eras por un tiempo. Algún día el Señor volverá. Y entonces se manifestará ese reino. Ese reino que hoy está manifestado en tu interior solamente, se manifestará en lo que tú ves, que todavía no lo ves. Pablo dice, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte cesará. La presencia del Espíritu en la vida del creyente es una ayuda poderosa. Está ahí para ayudarnos en nuestras debilidades. Es un anticipo de la vida venidera y una garantía segura de que esa vida algún día se manifestará. Porque quienes hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, hemos sido sellados para la vida eterna. Algún día ya no tendremos que vivir en esta lucha. Algún día ya no tendremos que vivir por la fe. Algún día tendremos a la vista lo que hoy esperamos. Pero mientras ese día no llegue, tú vivirás por la fe en lo que Dios ha provisto en Cristo. Y el Espíritu tomará de Dios lo que ha provisto en Cristo y lo revelará a tu entendimiento por medio de la palabra para hacer retroceder a tu viejo hombre a la cruz y para que tú puedas asumir la nueva vida en Cristo firme. A pesar de todo. La nueva vida te puede hacer vivir por encima de tu realidad en tu carne. Pablo lo expresó así, dijo un día, yo aún estoy en mi cuerpo. Este cuerpo se está haciendo viejo. Este cuerpo tiene dolencias. En este cuerpo aún mora el pecado. Pero una cosa es que yo viva en este cuerpo. Y dice él, yo aunque moro en este cuerpo, aunque vivo en esta carne, no milito según la carne. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es que yo milite en mi antiguo modo de existencia. Pues he aprendido un nuevo modo de vida. Y entonces dice, no milito según la carne, pues las armas de mi milicia ya no son las carnales, sino son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El diablo va a venir y va a tratar de engañarte. Tiene aliados fuertes. El mundo, al que a veces sucumbimos por los deseos de este mundo, por las pasiones de nuestros ojos. Este mundo es lustroso, es llamativo, es wow. Pero no pertenecemos a ese mundo. Este mundo no es nuestro mundo.
Pablo dice, mi relación con el mundo está hecha. Desde que yo morí y resucité con Cristo. Para el mundo yo estoy muerto y el mundo está muerto para mí. Se acabó. También tiene el aliado del viejo hombre. Miren, el viejo hombre siempre va a venir con todo respeto y te va a patear el trasero. Para que tú te voltees y trates de pelear con él para vencerlo. Tú vas a tratar de ser una mejor persona. Vas a luchar para no ser lo que eres en tu carne. Esa batalla es una batalla perdida. Dios no te ha mandado a luchar con tu carne, ni con tu viejo hombre. Dios te ha mandado a ignorarlo y a crucificarlo en la cruz del Calvario. A no identificarte más con él. A saber que él es una cosa separada de ti. A veces puede ganar batallas, pero esas batallas tú lo vas a derrotar declarándolo muerto. A veces es el primer respondiente. Se te cierra alguien en el camino y viene el primer respondiente, ¿verdad? Ya le tocaste el claxon, ya le gritaste esto, ya le dijiste aquello. Está bien, a veces se vale. Pero tú vas a ir creciendo y aprendiendo a despojarte de ese hombre y a revestirte del nuevo hombre todos los días. Y vas a ir creciendo en esta práctica. Vas a ir aprendiendo que todos los días la cruz te asiste y la resurrección también. Que todos los días hay un ropaje que quitarnos y hay un ropaje del cual vestirnos. Y poco a poco, el primer respondiente será otro. Tú vas a madurar y vas a crecer en lo que tú eres en Cristo. Y entonces vas a aprender a defender tu bastión. Tu bastión está en lo que Dios te ha concedido. Dios te ha definido en Cristo. Todo lo que tú eres como una nueva creación es en Cristo. Es el entorno donde tú eres el nuevo hombre. Tienes que aprender a defender ese bastión. Si has pecado, la sangre de Cristo sigue siendo poderosa para haber perdonado todos tus pecados presentes, pasados y futuros. Y no importa si el diablo viene y te dice, ¿otra vez? ¿Y el mismo? ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? Oye, tú ya le agarraste gusto. Más bien yo creo que tú eso es lo que eres. Defiende tu bastión. Cristo pagó por tus pecados. El pecado, escúchalo bien, no tiene dominio judicial sobre ti para condenarte. No puede el pecado llevarte a juicio. Satanás reclamar un juicio en contra tuya a causa del pecado, porque ¿cómo puede ir delante del trono de Dios y demandar a un muerto? ¿Cómo puede demandar a alguien cuyo pecado ya ha sido perdonado? ¿Cómo puede demandar a alguien cuyo pecado ha sido quitado y ha sido pagado? No puede. No puede. Como dice Gálatas, perdón. Esto no es para ocupar nuestra libertad como un bastión para pecar, porque es a lo que hemos muerto, al viejo modo de vida. Pero la realidad, hermanos, es que seguiremos teniendo encuentros con nuestros pecados hasta el día que muramos. Y hasta ese día
dos cosas nos acompañarán en nuestra vida: la obra de la sangre preciosa de Cristo y el don de justicia que Dios nos ha dado. Con esas dos armas defiende tu bastión. Escucha, Jesús se hizo de una justicia delante del Padre cuando se hizo carne y vino a morir, y a su muerte en la cruz obedeció al Padre, creando una justicia perfecta delante del Padre. Esa justicia Dios te la regala a ti, que has creído en Jesús. Y a partir de que tú has nacido de nuevo, tú nunca podrás producir una justicia propia para estar delante del Padre recomendado, sino siempre te verá por medio de la justicia que te regaló, la justicia de su Hijo Jesucristo. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Dios tomó nuestro pecado y lo imputó en Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, es decir, para que ahora Dios tomara la justicia de su Hijo y le imputara en nosotros, y nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, otra vez, ¿dónde? En Cristo. Tú eres justicia de Dios en Cristo. Tú eres justicia de Dios en Cristo. Tú eres justicia de Dios en Cristo. Porque la justicia de tu Hijo es la justicia que te cubre delante del Padre y la que te da libre acceso delante de su presencia. Lo otro que te hará defender tu bastión es saber que cualquier poder y dominio que venga en contra de ti, tu viejo hombre, el diablo, el mundo, están muertos en la cruz del Calvario. Y entonces, todos los días, tú tienes la cita a una batalla. Todos los días tú tienes la cita a una batalla. Pero todos los días tú tienes la cita a una victoria. A una victoria que Cristo ganó por ti. Para que tú no te regreses. No hay opción de vivir la nueva vida con los criterios de la vieja vida. Mucho cuidado de quienes odian. Mucho cuidado de quienes no pueden perdonar. Mucho cuidado de quienes murmuran. Mucho cuidado de quienes critican. Mucho cuidado de quienes muerden a otros y quienes mutilan el cuerpo. Porque eso es la expresión de la vieja vida. Tú ya no perteneces a ella. Tú perteneces a una nueva vida. Ocúpate de la nueva vida. Sirve a tus hermanos. Dios está dotado de dones y de ministerios. Crece en ellos. Si tú no te ocupas de la nueva vida, la vieja vida se va a ocupar de ti. Defiende tu bastión. Todos los días tienes la cita a esta batalla. Todos los días. Y todos los días Jesús camina contigo. El que derrotó esos poderes. Con esto termino. Un día en el libro del Divino Romance hay una escena donde Jesús se levanta de la tumba. Y es majestuoso el poder que levanta cuando se levanta el de la tumba, ¿no? Camina unos pasos dejando a espaldas la tumba y se vuelve sobre ella. Y entonces le grita al diablo y le dice: Satanás, por el poder que te fue conferido, levántate de la tumba. Y el diablo no puede levantarse de la tumba. El diablo estaba derrotado y muerto en la cruz del Calvario. Y lo mismo le dice al pecado: pecado, por el poder que te fue conferido, levántate de la tumba si es que puedes. Y el pecado no puede levantarse de la tumba, pues fue vencido en la cruz del Calvario.
Y al final le grita a la muerte y le dice: muerte, por el poder que te fue conferido, si tienes poder para vencer la muerte, levántate de la tumba. Y la muerte no se levanta de la tumba, pues él había sido la muerte de la muerte. Pero al final, ¿sabes a quién le grita? Le grita a tu viejo hombre: Miriam, Eduardo, Rodolfo, Jonatán. Hablándole al viejo hombre. Por el poder que te fue conferido, levántate de la tumba. Y todos morimos juntamente con Cristo. Pero nos levantamos juntamente con Él. Si hemos resucitado juntamente con Cristo, andemos en vida nueva. Señor, te doy gracias por este mensaje, por esta palabra. Transforma las mentes de quienes lo han escuchado. Transforma el entendimiento de quienes lo han escuchado. Señor, levanta un pueblo victorioso. Que la palabra transforme nuestro modo de pensar y nuestro modo de vivir. Que nos empodere a vivir como una nueva creación, siendo el testimonio vivo de que nosotros somos los vivos de entre los muertos y que hemos vencido todas las cosas porque tú las has vencido y nosotros estamos en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.